Muy buenas noches, estimados aprendices de las fichas 2104782 y 2104783 de la tecnología de gestión logística. Les doy la cordial bienvenida al día de hoy. Estamos en martes 16 de junio, son las 6:32 de la noche y vamos a iniciar con la sesión designada para explicar las actividades o las evidencias 5 y 6 de la actividad de aprendizaje número 2. En este momento saludo a las 31 personas que tenemos en línea, en la medida que se van vinculando, tenemos en este espacio y las personas que se vayan vinculando, recuerden que esta sesión está siendo grabada para aquellos que no pudieron participar y los que ingresaron de pronto posterior al inicio puedan adelantarse en los temas tratados. ¿Bien? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal es el fin de semana? ¿Mucho trabajo? ¿Descansaron? ¿Me los dejaron descansar? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Una belleza. Perdón, profe, buenas noches. Lo que pasa es que no le escucho nada, no se le escucha nada. ¿No me escuchas nada? ¿Y los demás me escuchan? Señora. Sí, señores. ¿Se escucha bien? Que le estaba bajito, échale un ojito a ver si de pronto puedes escuchar un poquito mejor. Mira que veo que los demás sí me están escuchando, entonces posiblemente revisa el tema de la configuración de sonido en tu computador o en tu teléfono móvil. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces estamos todos listos, me agrada que haya pasado un rato agradable semana, y también tenemos otro fin de semana que viene, de semana Se escucha entrecortado. de padres, que compartan también con sus seres queridos, en particular con su papá. Profe, buenas noches. ¿Se escucha entrecortado? Sí, señora, se escucha entre... ¿Se escucha? ¿Se escucha entrecortado? Profe, sí, se escucha... ¿Mejor? Sí, ya. Vamos a quitar las cámaras de video. Las personas que tengan cámaras de video las vamos a quitar, por favor. Ya quité la mía para poder mejorar un poco el tema de la nitidez del sonido. ¿Me confirman si me están escuchando mejor ahora? Sí, profe, ya se escucha mejor. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar. En caso tal, me escuchan entrecortada, por favor, me interrumpen para poder revisar entonces el tema. ¿Bien? Ok, muy bien. Como les comentaba, el viernes es el Día del Aprendiz, es un día muy importante en donde hay unas actividades designadas para ustedes, para que se les pueda dar ese espacio bonito digamos, de lo que merecen ustedes como parte componente de nuestra institución, y espero que hagan parte de esas actividades que tenemos con muchos profesionales designados que tienen preparadas para ustedes. El día de mañana tenemos una sesión también muy especial que les solicité a nuestro equipo de bienestar al aprendiz para que me los orienten en el tema del manejo efectivo del tiempo. Bien, hemos visto que en este momento hay aún varios aprendices que están, digamos, aún pendientes de enviar evidencias, aunque he hablado con muchos de ustedes, de esas personas que están aún pendientes. Entonces, estoy preocupada por algunos. Entonces, por esa razón solicité eso, porque realmente muy pocas personas hemos tenido este proceso de espacios de formación viral. Entonces, tenemos una psicóloga el día de mañana. Yo sé que les llegó la sesión, ¿me confirman?
¿No me están escuchando bien? No, profe, se te está entrecortando harto. Listo, ok. Espérame un momento, por favor, entonces. Cambié la red de internet. Sí, señora. Sí, Chicos, ¿me señora. escuchan? ¿Se escucha Sí, mejor? señora. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, como les comentaba, el día de mañana tenemos reunión con nuestra psicóloga y creo que ella ya les compartió la invitación. Mañana ustedes van a tener un espacio con ella a las 6:30 de la tarde para aquellas personas que puedan participar. Igual se va a grabar la sesión. ¿Bien? Hasta aquí son los cortos, digamos, los avisos publicitarios. Ahora sí nos vamos al grano. ¿Bien? Entonces, les estoy mostrando en este momento la presentación. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Ok. Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo explicar el tema y las evidencias 5 y 6 de esta actividad de aprendizaje. Número 2, la invitación a la siguiente sesión y la solución a inquietudes. Bien, entonces vamos a darle. Ok. Veamos entonces la diferencia o qué, digamos, para ustedes consideran que estos son temas relacionados con qué diferencia existiría de pronto con estos temas o estos conceptos que ustedes están viendo en esta diapositiva. ¿Alguien desea aportar acerca de esa pregunta? Si existe diferencia, ¿qué podrían ustedes observar solamente viendo esas 4 palabras? Profe, para mí, buenas noches, Wilson Rebolina. Wilson, ¿cómo estás? Para mí lo que es bodega, almacén y depósito es como lo mismo. El centro de distribución sí para mí ya es aparte. Yo creo que bodega, almacén y depósito es donde se guardan como todos los productos y el centro de distribución es el que se encarga como de despacharlos ya directamente al cliente. Ok, gracias Wilson, muy amable. ¿Alguien más desea hacer algún tipo de acotación? ¿Un aporte adicional? De su experiencia, de su trabajo. Buenas noches, profesora. ¿Sí? Cuéntanos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Habla María Angélica. Hola María Angélica, bienvenida. Bueno, lo que pasa es que el centro de distribución es ya que tiene que ver con, para mí es que ya tiene que ver con todo que es lo que es la recepción de material, almacenamiento y hasta su despacho. Entonces ahí para mí eso sería todo el centro de distribución. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, resulta que esto ha sido un tema de evolución. Es el mismo concepto llamado de diferentes maneras. Centro de distribución, centro logístico, bodega, almacén, es llamado de la misma manera. Solo que obviamente es más, digamos, formal o de pronto profesional decirlo, llamarlo como hoy día se llama, y son los CEDIs.
que es una infraestructura en donde se almacenan productos y se dan órdenes de salida para distribuirlos al comercio, ya sea minoristas o mayoristas, como lo vemos. Por ejemplo, vemos que hay un proveedor A que distribuye cierto producto, un proveedor B y un proveedor C, que digamos, su logística de entrega a sus clientes, digamos, centros de distribución, los hacen en ciertos recorridos, ciertas rutas, llega a ese centro de distribución que los compila y él se encarga de organizar esos pedidos que obviamente van a ser un mix de los productos que han recibido para que se vayan consolidando en los almacenes o nuestros proveedores, o digamos, perdón, nuestros clientes mayoristas o minoristas. Eso es lo que quiere decir. ¿Y para qué están esos CEDIs? Para crear procesos obviamente más eficientes, porque al yo organizar acá, a qué hora llegan los camiones con mis proveedores, cómo se va a hacer ese proceso de almacenamiento, qué medidas de control voy a seguir, de monitoreo, ¿bien? Cómo es que ese producto se va a listar, esos pedidos de acuerdo a las órdenes que recibí, cómo se va a dejar lista la mercancía, en qué tipo de empaque, envase, y cómo se va a despachar y cuándo se va a hacer y mediante qué tipo de vehículo se va a hacer, pues todo esto es un proceso. Y me va a permitir a mí, obviamente, ser más eficiente. Si yo almaceno el producto que yo recibo de una manera inadecuada, pues nunca lo voy a encontrar, se me va a vencer, no voy a saber cuántas existencias tengo en tiempo real, entre otros aspectos. Minimizar los tiempos de entrega y cercano debe ser muy bien ubicado y eso es un objetivo que ustedes van a tener al desarrollo de una de las evidencias que voy a explicar hoy. Y es que yo no puedo poner el centro donde el espacio, donde yo considere porque me es más económico el terreno o porque de pronto me gustó ese lugar porque es bonito. No, eso tiene una estrategia. Esa ubicación debe ser de una manera muy definida, con ciertos parámetros contemplados, de modo tal que yo siempre ese enfoque que tenga es hacia el cliente, hacia lograr que el tiempo de entrega sea cada vez más bajo. Obviamente los costos de transporte, porque no es lo mismo que yo tenga un recorrido de 1 hora o de 2 días. El personal también tendría que desgastarse más, esperar a ver de pronto si de pronto la mercancía se me ve afectada, ¿bien? De pronto también por los tiempos de llegada. Ese centro de distribución tiene un objetivo, aparte el objetivo es que regulemos el inventario. El inventario es lo mismo llamado stock, para yo saber realmente cuánto es que necesito, cuánto es el stock mínimo de cada producto para saber que yo necesito más producto para poder surtir la demanda, para yo no comprar de más, porque recuerden que el inventario que yo tengo almacenado es dinero quieto. Y si yo no lo muevo, le genero pérdidas a la organización. Y yo no puedo pedir más de la cuenta ni menos de la cuenta. Debo garantizar que lo que yo tengo allí es especial o definido de acuerdo a la demanda proyectada o pronosticada. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos los procesos generales que se definen o se realizan o ejecutan dentro. ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Me confirma, chicos? Sí, señora. Ah, ok, Sí, perfecto. señora. Okay. Entonces, tengo unos muelles de carga y de descarga. Entonces, digamos que me llegó una mercancía de un proveedor o me llegó de un punto de fabricación. Como empresa, ese es mi centro de logística y me llegó, por ejemplo, yo soy Bavaria y me llegó el centro de producción de Bavaria un cierto lote de bebidas. Bien, entonces me llegó acá, recibo. Tengo personal destinado, o sea, que ahora me llega el gestor de esa mercancía. Bueno, pasa esa mercancía en un proceso de chequeo. Yo no recibo esa mercancía si no tengo unos criterios estandarizados para la recepción.
siempre debo dejar eso específico, deben haber unas políticas escritas donde yo sé que cada producto tiene unas condiciones para recibirlo y debe garantizarse que así sea, que se verifique ese checklist o esa lista de chequeo. Luego de que yo ya, ese producto ha pasado o se ha pasado ese filtro positivo, todo está ok, entonces se almacena en las estanterías o en los racks. Posteriormente ese almacenamiento obviamente se hace de acuerdo a otros parámetros que es la ubicación. Esa ubicación depende del tipo de producto y su rotación. Yo ubico los productos que tienen mayor rotación más cercanos a los muelles, digamos a las puertas, a la salida, y los que tienen mediana rotación en la mitad, y los del fondo, los productos del fondo son los que tienen baja rotación. Estratégicamente es importante que tengamos este criterio. Luego de eso, entonces me llegan las órdenes de pedido de los clientes. Todos los días llego, reviso mis órdenes de compra, de pedido, y me encargo que el personal de picking, que ya vamos a ver qué es ese concepto, se encarga de alistar la mercancía o los pedidos, y ese personal entonces lo organiza posteriormente en el área de consolidación, o también llamada alistamiento, ya embalada, ya lista. Entonces hay unos tiempos en los que se llevan la mercancía de acuerdo a lo que se pactó o tenemos nosotros con nuestra flota de vehículos, y sale en el muelle de expedición o despacho, que a veces, de acuerdo al tamaño o dimensión del centro de distribución, puede ser un solo muelle para recibo o expedición o despacho, o pueden haber 3 y 3, 3 para recibo, 3 para despacho, pero eso obviamente depende de la infraestructura y de, digamos, si es una pequeña o mediana o gran empresa. Bueno, los procesos en los centros de distribución, en general, pues como los vimos, hay una zona de descarga en donde, digamos, allí se hace una recepción. La descarga es cuando llegan los camiones a los muelles y, digamos, se disponen los productos o la mercancía o los pallets en nuestra área de alistamiento. Llega a la zona posteriormente de almacenaje, donde en los estantes ubicamos la mercancía de acuerdo al lugar designado por cada una de ellas. Hacemos un alistamiento de pedidos y hacemos la consolidación, que esta pues es una zona que se llama zona de alistamiento o zona de consolidación, y de cargarlo de nuevo para remitirlo a nuestros clientes o usuarios finales, dependiendo de cómo es nuestro canal de distribución. Bien. Entonces, es importante que sepamos, ya teniendo esa infraestructura lista, eso es como cuando usted compra un inmueble. ¿Cuántos de ustedes les han puesto a que, bueno, ustedes son los que van a hacer la organización de la casa? Yo no sé cómo van a organizar los muebles, dónde los van a poner, las camas dónde van a ir, si van a ir verticales, horizontales, cercanas a la ventana, alejadas de la ventana, ustedes deciden. Esto es ese diseño. Ustedes van a diseñar qué es lo mejor de acuerdo al producto y de acuerdo al tamaño y de acuerdo al tiempo de respuesta al cliente que vamos a organizar ese centro de distribución. ¿Bien? A veces nos designan esa labor para que nosotros seamos los que propongamos ese diseño que se llama el layout. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá vemos unas zonas, yo les escribí aquí unas zonas, pero pueden haber más o pueden haber menos dependiendo de la complejidad del centro de distribución, del producto y demás. Entonces, descarga de mercancías, que es la que estamos viendo acá. ¿Ven? Que son los muelles. Zona o patio de maniobras, que es donde los camiones se acomodan para poder hacer, dar reversa, salir, entrar. Bien, esa es la zona de maniobras. Zona de almacenamiento o stock, que es la estantería, digámoslo así, donde guardamos el inventario, que es la que está acá. La zona de picking es la zona donde se hace el alistamiento de los pedidos, que está ubicada acá. Zona de productos rechazados. Hay organizaciones que tienen una zona particular para esos productos que tienen algún tipo de producto no conforme, que cuando de pronto se estaba en la estantería, alguien le le echó algo o no lo manipuló bien, se abullonó la caja, se dañó la presentación de la misma. Entonces hay un tipo de zonas.
También tenemos la zona de mercancía en consignación de proveedores, que a veces, proveedores que no es de nosotros, pero esa zona no se puede confundir o mezclar con la misma zona que tenemos de nuestras mercancías. Debemos dejarla, recuerden que así como nosotros despachamos, podemos tener devoluciones, y también es importante definir esa zona de esos productos que nos devuelve el cliente, para que nosotros revisemos qué uso o si se le va a dar de baja a ese tipo de productos, o si se van a reacomodar a los estantes. Bien, hay políticas para ello. Zona de control de que si me ingresaron 5 unidades y no me han salido de ese producto 5 unidades, pues yo en existencias debería tener 5 unidades. Y esa zona también puede ir acompañada de la zona de seguridad. Entonces, podría darme cuenta de pronto también en seguimiento si hay personal que de pronto está haciendo uso de lo ajeno, porque desafortunadamente a veces tenemos ese tipo de personal y hay que hacer seguimiento, porque más cuando la mercancía es mercancía costosa, pues tenemos que hacer aún más seguimiento, y así valga lo que valga, es un bien de la organización. El control de videovigilancia debe ubicarse en nuestro centro de distribución, zona de videovigilancia, para que nosotros garanticemos ese seguimiento de todo el proceso como tal. La señalética, ya vamos a ver más adelante, es la ubicación de las señales informativas, para poder decir que tenemos una zona que de pronto está piso húmedo o caída de objetos de pronto superiores, o caídas al mismo nivel de pronto del personal, o que hay un botiquín o un extintor, donde está ubicado. También la delimitación de las áreas, como lo vemos acá, es muy importante que tengamos presente. Acá vemos un muelle de carga o de descarga. Entonces acá están señalados, numerados, porque cuando ellos ingresan, si tenemos una portería, ellos ingresan, se les designa un lugar donde deberán hacer su carga o descarga. Es muy importante tener esa organización así. También se llama la zona de despacho, digámoslo así, que sería la expedición de las mercancías. Bien. Esta es la zona de maniobras de vehículos, donde ellos se pueden trasladar, como lo vemos acá, organizar sus vehículos. Hay zonas muy pequeñas, a veces vemos de maniobras, hay otras más grandes. Acá pues nos están diciendo que tiene este metraje. Entonces, también tenemos otra zona, que es la zona de almacenaje, donde están los racks o los estantes o las estanterías. Bien. También tenemos entonces que esas zonas están delimitadas, están enumeradas. También se pueden numerar por cantidad o niveles, o digamos acá está el nivel izquierdo, el costado izquierdo y el derecho, también por niveles. Puede ser este R1, R2, R3, R4, R5. Lo más conveniente es rotular de abajo hacia arriba, por si se aumenta la referencia con respecto a esto. Estos son soportes metálicos, pueden ser en acero. Realmente es lo más conveniente y económico, donde almacenamos nuestros pallets, que es la mercancía unitaria o unidad de carga. Entonces, acá lo que vemos que incorporamos o almacenamos en esos estantes es esto. Es nuestra unidad de carga, bien, que está paletizada. Y acá pues está la paleta, que es la base, que ya como vimos la clase pasada, teníamos plásticos, teníamos de cartón, teníamos de madera, de pino, entre otros, ¿bien? Pero veámoslo desfragmentado esta unidad de carga, la capa o manto. Vemos el primer nivel, que se llama, bueno, digamos que tendría la primera parte o superior. Si extraemos de ella, y si de ella de aquí donde tomamos esas unidades ya desfragmentadas para la zona de picking, que ya es como, lo vamos a ver ahorita, como si fuera una tienda en donde se van a buscar particularmente las unidades para organizar los pedidos. Y acá estaría la unidad de consumo. Entonces,
ya ven cómo es la ruta para designar y los nombres que vamos a manejar para poder definir el tipo de embalaje y de carga. Estos son los contenedores que vamos a usar en la zona de picking. Esta es una zona de picking donde se usan ya la mercancía ya suelta o unidades de venta. Entonces vemos acá que de una caja, bien, vamos a extraer mercancía unitaria o suelta para nosotros poder hacer ese pedido que el cliente nos ha solicitado. Bien. Y esta zona de picking, vemos diferentes contenedores, tenemos rotulaciones por zonas. Es que esa palabra que traduce, traduce recogida, selección o recolección. Es una zona llamada zona de alistamiento de los pedidos, donde se dispone un surtido de mercancías para seleccionar y alistar ese tipo de selectivamente unidades de mercancía para conformar un pedido de un cliente. Eso es la zona de picking. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Estimados aprendices, ¿me confirman, por favor, si hay preguntas para seguir? Señora, no sé. ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí, vemos a veces una confusión entre dos conceptos, que es el picking y el packing. El packing es el envase, empaque y embalaje. Entonces, acá vemos un ejemplo de que es un empaque, de que es un envase, de que mente la cantidad de empaques que va a tener un producto. Entonces, en este caso, una botella de vino va a tener un envase primario que es la botella de vidrio, luego va a tener un empaque secundario que es la caja de presentación de esta botella. Posteriormente va a tener otra caja para que esta caja de lujo no se vaya a estropear en el transporte, ese sería el empaque terciario. Y va a tener una unidad de carga cuando ya se paletice esta cantidad de botellas. Bien, entonces acá vemos que ese packing es todo el proceso de embalado o empaquetado y envasado de un producto. Ese es el packing. Y que pues acá ya explicamos este tipo que es el primario, el secundario y el terciario. Hay diferentes presentaciones de acuerdo al tipo de producto. Puede ser, por ejemplo, en las cervezas sería la lata, luego sería el six-pack, luego de eso iría otro empaque como parecido, digamos, pero obviamente de acuerdo a la dimensión y se paletiza. ¿Cómo se relaciona ese concepto de picking y de packing? El picking prepara el pedido antes de ser empacado y el packing es el que después de este proceso de picking se encarga de embalar ese producto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podría repetir el concepto de picking? Sí, señora. Concepto de picking. Profe, Ok. El concepto de picking Sí, por es favor. seleccionar la mercancía para poder organizar un pedido de un cliente. Yo, por ejemplo, ingresé a Amazon y pedí una cortina, pedí un labial y pedí, no sé, pedí un libro. Esas tres cosas les llega a la orden de pedido y ellos organizan esos tres artículos y me los envían. Hay una persona que busca esos artículos dentro del centro de distribución en la zona de picking que ya están sueltos y me organizan el pedido posteriormente. Ese sería el picking, alistar los pedidos de los clientes. Ah, ok. Sí, ¿Tenía otra pregunta alguien? Con muchísimo gusto. No sé si... Sí, profe. Dime. Profe, o sea, ya me hice más o menos entender porque es que yo también trabajaba en el asunto de medicamentos en la Francol. Ah, ok, Entonces, perfecto. ahí usted me hizo Entonces, entender porque, o sea, esta parte nosotros es nos de entregaban, medicamentos. sí, entonces nosotros nos Ajá. entregaban los productos y nosotros hacíamos el proceso de embalaje, que era paletizarlo en estivas o roll containers, y ahí sí ya lo enviábamos a El TCC. packing. Y ahí Pero a ti te lo nosotros, daban ya organizado. no, o Tú no sea, ibas a buscarlo. no, nosotros no íbamos a buscarlo, o sea, nosotros nos dejaban en cierto puesto y nosotros Exacto. agarrábamos, organizábamos, embalábamos y de una vez para el container.
Exactamente. Entonces tú no estabas en la labor del picking porque a ti ya te dan ese proceso listo. Sí, Tú lo que hacías era el packing sí, señora. para despachar posteriormente. Sí, Sí. señora, así es. Muy bien. Ok. Entonces vamos todos encarriladitos. Profe, Muchísimas gracias. Ok, seguimos. Señor. profe, una pregunta, o sea, el picking, cuando yo preparo el pedido, independientemente es de los productos así sean diferentes, ¿sí? Si yo cojo, no sé, Sí, exactamente. Mira, aquí vemos cremas, vemos, no sé, un desodorante, vemos un champú. Como les digo, puedo hacer un pedido online y puedo pedir 3 cosas de diferente tipo de producto y eso me arma un pedido. ok, y de ahí del picking, ya cuando ya tengo todos esos productos, ahí sí paso al packing, que es hacer el Exactamente. embalaje todo para enviarlo. Ese embalarlo para poderlo despachar. Sí, señora, así es. Bien, Wilson. Perfecto, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Entonces seguimos a la zona de alistamiento, también llamada zona de consolidación de las mercancías. Miren cómo se ve. Esta zona es donde nosotros, luego del picking, pasa a esta zona donde el compañero nos decía que alistaban los pallets, paletizaban la mercancía. Acá ya se sabe a qué destino van, porque yo no puedo hacerlo unitario, digámoslo así, tengo que organizarlo, que si va para Cali o si va para Bogotá, pues yo tengo que organizar toda la mercancía para que cuando ya vaya los camiones vaya destinado a todos los de la región tal o la zona tal. Bien, entonces ya estaría organizado acá. Acá tenemos unos equipos, como ven. Este equipo que ustedes están visualizando resaltadito se llama un estibador eléctrico, en este caso, para que vayamos también conociendo el tipo de maquinaria y equipo que usamos para nuestro centro o nuestros CEDIs. Veamos entonces acá, luego de lo visto anteriormente, ¿qué observan? Me gustaría que tomaran unos segundos en ver esta imagen y me dijeran diseminadamente. Entrecortado. Ok, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien hasta ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Yo la escucho perfecto, profe. Ok, muy bien. Confírmenme, ustedes revisen esta imagen y me confirman diseminadamente o específicamente qué observan en cada parte de la imagen. ¿Alguien desea hacerlo? Profe, espera un momentico, una pregunta, es que se le escucha entrecortado la parte del estibador eléctrico que usted nos está definiendo esa parte, qué pena. Este es un equipo en la zona de alistamiento que se llama estibador eléctrico, solo para que vayamos conociendo los equipos, la maquinaria de equipo que manejamos en nuestro centro de distribución o CEDIS. Bien, eso fue lo que les comenté. Y ahora lo que me gustaría es que ustedes visualizaran esta imagen y me dijeran qué observan en esa imagen luego de lo que comenté anteriormente. Pues, ¿Alguien profe, desea? profe, Sí. Me gustaría bueno, es casi parecido a donde yo trabajaba, ¿no? O sea, ahí al fondo, Ajá. donde están, ahí es donde se están los productos que los que hacen el picking, seleccionan, así como estilo de una bodega, ¿sí? O sea, como de un almacenamiento allá. Sí. Allá ellos recogen Sí. por ejemplo, allá recogían sus medicamentos y en la zona de aquí al medio eran donde ellos, como decir, como que alistaban, organizaban las Sí. cajas para poder entregarlo a nosotros donde está como aquí, como Ujú. una bahía, ya en lo último. Entonces, en esas bahías, nosotros Sí. nos entregaban todos los paquetes, como usted sabe, y ahí nosotros hacíamos ya el resto del proceso del packing. Eso es lo que yo veo ahí, porque es lo que Exactamente. yo trabajaba eso. Muy bien. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Alguien más desea comentar? me gustaría intentarlo. Dime, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, mira, en la parte de atrás está la zona de almacenamiento, el stock o los racks, si no me equivoco. Sí. Más adelante está la zona de picking, donde organizan los productos para organizar los pedidos de los clientes. Ok. Y a la derecha del todo está la zona de Sí. embalaje. Exactamente, la zona de alistamiento. Muy bien, muchísimas gracias.
¿Alguien más desea comentar algo adicional a lo que ya comentaron los compañeros? ¿Adicional? Profe, buenas tardes. Adicional ahí se ven las... ¿Sí? Sí, buenas tardes, Henry Sánchez. Henry, sí, señor. Sí, profe, mira, escuchamos. te comento, yo trabajo en la parte de logística de Colombina y en la bodega, digamos que está distribuyendo dos zonas, que es la zona de agencia y la zona de unidades. Nosotros hacemos picking en las dos zonas, una que es, digamos, por cartón sellado al por mayor y la zona de unidades que sería pues como el TAT. Nosotros hacemos picking y separamos directamente en el muelle. Ya el transportador vaya a hacer el respectivo cargue al muelle, o sea que nosotros ahí no estamos haciendo packing, porque no estamos embalando, ¿cierto? Exactamente. Ustedes obvian este proceso. Sí, sí. Por eso digo que el centro de distribución va de acuerdo al producto, a la necesidad del cliente, y a ti en este caso es de acuerdo a la necesidad del producto o las necesidades del cliente. Entonces, por esa razón, nuestro centro de distribución no es estandarizado a cualquier otro, es personalizado. Por eso, cuando me entreguen la evidencia, yo no puedo ver centros de distribución equivalentes o iguales o similares, porque todos van a manejar zonas diferentes de acuerdo a la necesidad. Es más, si estamos manejando medicamentos de cadena de frío, obviamente las estanterías van a ser completamente blindadas o refrigeradas. Entonces vamos a tener otra visualización de un centro de distribución para ese tipo de producto. ¿Me hago entender? ¿Alguien más desea hacer algún tipo de comentario referente a la imagen, por favor? Profe, Wilson Remolina, ahí adicional se ve la maquinaria que se utiliza en la zona de packing. Sí. Y en la parte del fondo se alcanzan a ver oficinas. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué más vemos entonces? Miren acá. Zona de almacenamiento. Ya lo dijimos, lo dijo el compañero. Zona de picking o de preparación de pedidos, los racks o las estanterías para hacer el almacenamiento de la mercancía, sistema de iluminación y climatización, muelles de recibo y despacho que siempre están al ingreso, estibadores, que son los equipos, pallets, mercancía ya lista o que ha llegado. Esta zona que es la zona de alistamiento, donde hay despacho o recepción de mercancía, la señalética que hemos visto, extintores, delimitación de áreas, ¿ven? Completamente organizado, todo en su sitio. Vemos unos centros de distribución que a veces dan pena, y esa pena se mejora cuando hay un accidente de trabajo. Entonces, es una responsabilidad de todos que estos lugares estén muy organizados para que no hayan obstáculos en los recorridos del personal y de los equipos. ¿Bien? Perdón. Esta señalética que vemos acá y que necesitamos para ubicar en toda nuestra área, la vemos en la norma técnica colombiana ISO 1461 o 1461. ¿Bien? Estos racks o estanterías que organizan los pallets o la carga que es unitaria, pues acá vemos, por ejemplo, este almacén que vimos es el centro de distribución de Decathlon en Europa, en Italia, en la zona o localidad de Brandizzo. Y esa zona ellos definieron que debía tener una superficie total de almacenaje de 22.913 metros cuadrados, que los racks debían tener una capacidad de almacenaje de 9.738 pallets, esto de acuerdo a la necesidad y la cantidad de clientes o almacenes que ellos tienen, porque de acuerdo a eso es que yo defino qué cantidad o capacidad requiero, capacidad instalada requiero. ¿Cuál es el peso de mi producto para saber yo cuánto necesito para soportar realmente ese peso cuando está 100% full, esas estanterías, las longitudes, los anchos, todo lo tengo que definir. Miren que estamos viendo criterios de acuerdo a mi producto para poder adquirir o organizar mi centro de distribución, en este caso, nuestro almacén, digamos, nuestro almacenamiento. ¿Bien? Veamos entonces el video de Palmolive, para que nos hagamos una idea de todo lo que hemos visto hoy.
Entonces, les agradezco, me confirmen si no lo están escuchando, interrumpen, y si no, entonces lo escuchamos bien. Perfecto, vamos entonces. Palmira, Valle del Cauca, una ubicación estratégica para la actividad logística de la región, se encuentra el centro de distribución Colgate Palmolive, un activo desarrollado por el Fondo de Capital Privado Pactia bajo su marca Lógica y construido por Constructora Con Concreto. El proyecto se destaca en innovación por su construcción mediante estructuras de concreto prefabricadas y cimentación tipo cáliz. Tiene un área construida de 30.418 metros cuadrados y cuenta con 30 muelles de carga y descargue, 2 básculas y un área de tratamiento de zonas verdes. 30.800 posiciones en estantería. 5.000 posiciones a piso. Bodega principal. Bodega de aerosoles. Edificios de almacenamiento de estivas, de maquila, técnicos. Oficinas. Portería. Patio de maniobras. Patio de espera de camiones y parqueadero de empleados. Bueno, yo diría que es fundamental. La estrategia de crecimiento que nosotros tenemos como región andina, la cual está compuesta por 4 países que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el centro de distribución es lo que nos va a permitir seguir creciendo a largo plazo y soportando la venta incremental que tiene la compañía año tras año. Este centro de distribución es una solución a las necesidades de producción de Colgate y busca propiciar un ambiente de negocios único, a la vanguardia de las nuevas tendencias del mercado, que contribuye al mejoramiento de su productividad. Pero principalmente desde acá vamos a estar realizando los despachos a los clientes de todo Colombia. Adicionalmente vamos a tener operaciones también de co-packing y las importaciones que hacemos desde otras subsidiarias que tenemos en el mundo. En el desarrollo de este activo fue indispensable conocer las necesidades de Colgate. Para esto trabajamos en conjunto con ellos, de tal forma que pudiéramos ofrecerles un hecho a la medida que les permita tener optimizaciones en sus operaciones logísticas. El centro de distribución permitirá la integración de flujos de información y a su vez reducirá los tiempos en los procesos de importación y distribución de las mercancías. Nuestra propuesta en la línea de logística de valor se basa en entender las necesidades de nuestros clientes, para así ofrecerles soluciones hechas a la medida que aporten a la competitividad y eficiencia de sus negocios. En el desarrollo de este proyecto se invirtieron cerca de 64.000 millones de pesos y contó con la participación de aproximadamente 300 personas, quienes en 14 meses hicieron posible la culminación de esta gran obra. El desarrollo de estos proyectos logísticos en el país activa la integración de las compañías, donde la comunicación efectiva a través de los flujos de información permite reducir los costos y tiempos logísticos en lugares determinados, lo que convierte a Pactia en un referente en el desarrollo y operación de estos activos. Lo importante de la alianza con ellos ha sido encontrar un proveedor, o más que un proveedor, yo diría que un aliado, efectivamente, que ha sido capaz de interpretar las necesidades que nosotros hemos tenido como Colgate y las ha llevado a la materialización en este centro de distribución. Continuaremos trabajando en el desarrollo de grandes proyectos que aportan a la competitividad de las compañías y dinamizan la economía del país. Muy bien. Perfecto. ¿Escucharon bien el video, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Muy bien. Ya contextualizamos un poco más todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Profe, Señor. yo tengo una pregunta. Señor. ¿Qué es maquila? Maquila es cuando tú compras, por ejemplo, China hace eso mucho. Por ejemplo, yo voy a hacer una camisa, ¿bien? Pero yo no tengo la bordadora. No tengo la persona que borde, no tengo recurso que esté capacitado para ello, para eso.
o para ello, y yo le envío esos cortes para que me los borde una tercera persona para que me haga los diseños que requiero bordados y luego me los devuelva bordados para yo seguir el proceso. Entonces yo maquilo o tercerizo y pago un valor por ese servicio prestado. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Entonces, China, digamos, es un país que ha sido, digamos, bandera en el tema que es económico, maquilar con ellos, porque la mano de obra de ellos es muy económica. Entonces, por esa razón, es más beneficioso digamos, como un aliado para cuando yo no tengo mis recursos propios para hacer algún tipo de actividad productiva para poderlo delegar. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces veamos los equipos utilizados para el cargue y descargue de mercancías. Entonces, ustedes, digamos, si han ido o han visitado centros de distribución, pueden ver equipos también como estos, que tienen 2 horquillas, bien, que son manuales realmente. No siempre vamos a ver todos los equipos que vamos a ver hoy por tema de presupuesto, por el tipo de pronto de tamaño del centro. Bien, entonces, por ejemplo, es una carretilla pequeña, de pequeño recorrido de elevación, que es trasladable a brazo, ya vemos, equipada con una horquilla formada por 2 brazos paralelos horizontales que están unidos sólidamente a un cabezal. Entonces puede levantar y transportar palets o paletas o recipientes especialmente que puedo de pronto que no me van a afectar la mercancía. Igual ellos tienen rodachines y no tiene impacto, digámoslo así, a menos que la superficie lo tenga, pero si es lisa y no corrugada, pues estaría perfecto para poder hacer su traslado interno en el centro. Estos estibadores son claves para soluciones en espacios que son reducidos y pues obviamente son económicos de acuerdo a otros medios o recursos que podemos hacer uso. Estas son carretillas que se llaman recoge pedidos verticales. Realmente estas las usamos para hacer el picking cuando no, digamos, tenemos esa zona de picking reducida. Entonces tenemos un tipo de carretilla para que en cada almacenamiento tenemos, digamos, esa selección del pedido in situ. Entonces va la persona en su carrito y va organizando los pedidos y a veces tienen aquí los contenedores o las cajas, depende de cómo lo tengan organizado. Estas son para ubicar piezas pequeñas, obviamente, que no tienen mucho peso. Bien, entonces también de acuerdo al tipo de producto. Miren que vemos aquí 2 tipos de montacargas. Este montacargas tiene como función movilizar, levantar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar distintos objetos, elementos, pallets o mercancías. Ven, lo podemos usar a diferente nivel. Estas personas deben tener obviamente una calificación, no cualquier operario lo puede hacer, debe tener una calificación, actualización, medidas de seguridad, inducción a seguridad salón de trabajo, dar cumplimiento y se le deberán hacer inspecciones. Estas carretillas son carretillas de acuerdo a la capacidad. Esta es para manejar pesos grandes, como lo vemos acá. Convierten el trabajo ligero, el trabajo mucho más ligero para el manejo de cargas pesadas en condiciones de trabajo arduas, por ejemplo, a pleno sol del día. Entonces, nos permite este tipo de desplazamiento rápido y seguro. Los crowns son equipos para pasillos muy angostos en nuestro centro de almacenaje. Ellos tienen, digamos, son electrónicos, manejan tracción antipatinaje para que esto no se mueva cuando el operario esté, obviamente, alcanzando algún tipo de producto o revisando. Tienen rodillos de extracción de gran diámetro, son cómodos para el manejo o operatividad. Gracias a la altura reducida del suelo, la entrada y salida resultan más rápidas, el diseño del pedal de freno le permite al operario manejar diferentes posturas y normas de seguridad que cumplen con la normativa europea. Realmente todo debe hacerse de acuerdo a la normativa para evitar accidentes de trabajo. Acá en general vemos varios tipos de equipos, vemos las carretillas retráctiles, carretillas elevadoras todoterreno, apiladores, recoge pedidos, transpaletas, carretillas elevadoras.
como hemos visto otros equipos más, digamos, adicionales estos otros. Anteriormente, cuando vimos el diseño y cuando les mostré el video inicialmente, cuando estábamos esperando a los demás aprendices a que se vincularan, vimos un layout, que es un diseño. Esa palabra en inglés traduce diseño. Y el objetivo es que si yo no he construido aún mi centro de distribución o si lo debo reajustar, yo tenga en cuenta ciertos parámetros. Entonces, les había dicho, este es un ejemplo, no quiere decir que se deba hacer así siempre, de acuerdo, como les dije, a ciertos parámetros. Acá pues tenemos unas oficinas, unas zonas de carga y de descarga. Vemos acá unos colores y era lo que yo les decía, que la rotación se hace de acuerdo a la rotación de la mercancía, la ubicación de los estantes o racks. Entonces acá vemos la mercancía que tiene mayor flujo de rotación, acá la que tiene la mediana rotación y atrás va la de baja rotación. Entonces, acá vemos un layout o una distribución que, digamos, incorporan vigilancia. Va el patio de maniobras, acá hay un área de fabricación cuando se incorpora el área de fabricación con el centro de distribución para que salga la fabricación de una vez al almacenaje, ¿bien? Esto depende, como les había indicado, al tipo de producto y las necesidades de la organización y del cliente. Esto para una empresa de producción. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para hacer adecuadamente ese diseño de ese centro de distribución? Recuerden que debemos hacerlo de acuerdo a la necesidad y a la rapidez en el tiempo de entrega. Si el cliente me pide a mí un día, pues yo tengo que acomodar toda mi logística para poderle satisfacer ese tiempo de entrega. Primero debemos tener en cuenta la localización geográfica que sea estratégica del centro de distribución. Esta debe ser enfocada al tiempo de respuesta al cliente. Concentrarnos básicamente en él y no concentrarnos en el tema de que al proveedor le quede más fácil entregarme la mercancía. Entonces, yo me debo enfocar en el lugar donde yo tengo la mayor concentración de clientes. Entonces, si yo, por ejemplo, soy la empresa Colombina y mis clientes, la mayor concentración de mis clientes está en Bogotá, pues mi centro de distribución debe ser Bogotá. ¿Bien? O si es una empresa de producción, una empresa industrial, yo tengo que ubicarla cercano a mi centro de producción. Bien, para poder lograr que ese sería mi cliente, que la producción esté lista para poder yo almacenarla inmediatamente. También el otro parámetro que debo concebir es reducir el tiempo de entrega al cliente o al área de producción. No, digamos, puede ser la materia prima que requiere producción, no me puedo demorar en entregarle, por ejemplo, la cebada a área, es necesaria que no se demore, entonces tengo que hacerlo de acuerdo a este parámetro. No beneficiando a mi proveedor, tengo que beneficiar al cliente e identificar realmente quién es mi cliente. No se enfoca entonces en disminuir el tiempo que se tarda en llegar la mercancía al proveedor al centro de distribución, debe enfocarse en reducir el tiempo y distancia que existe entre el centro de distribución y la entrega al cliente. Se va a recorrer menos kilómetros, disminuye el tiempo de la entrega, se va a preservar mejor nuestra mercancía y va a haber menor desgaste de nuestros equipos, nuestra flota y de nuestro personal vinculado. Otro parámetro importante a tener en cuenta es la organización de las zonas de modo que se minimicen los recorridos del personal para ejecutar las labores. Es decir, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Okay, Sí, señora. Entonces, yo tengo que saber que para ubicar esas zonas dentro de mi centro de distribución, yo no puedo poner a caminar todo un día a un operario para que me lleve de una esquina a otra una mercancía y lo voy a cansar. Bien, yo tengo que saber también que la ubicación de esas zonas deben ser también que queden accesibles a mi personal. Y si no lo es, y desafortunadamente no hay otra manera, hay que mirar cómo generar los medios o los equipos para poder hacer este traslado por seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, es que estoy escuchando un audio prendido, entonces por eso comento si hay preguntas. Parece que no, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a cerrar los audios, por favor. Es importante también tener en cuenta la delimitación y señalización de esas zonas. Vimos, hay una señalización en el piso, una delimitación amarilla, blanca.
Y hay una señalización. Entonces podemos tener señales, por ejemplo, de precaución paso de montacargas, prohibido el acceso a personal no autorizado. Si se está haciendo de pronto algún tipo de limpieza, pues entonces la precaución de suelo mojado, si hay algún vertimiento, pues hacer algún tipo de aviso, ponerlos. Extintores, pueden haber también una ubicación de botiquines, puede haber lavaojos también de acuerdo al producto. Entonces todo esto debemos delimitarlo y señalarlo. Definir políticas de almacén, no se recibirán pedidos incompletos. Entonces, yo tengo que saber que a mi almacén yo tengo que poner unas políticas. No todo el mundo va a ingresar a mi almacén, debe ingresar con unas condiciones, unas botas de seguridad con punta de acero, una dotación específica, unos exámenes de ingreso, una inducción, una evaluación de desempeño, una capacitación constante. Debo tener unas políticas de preparación de pedidos, debo tener unas políticas de seguridad en el trabajo, del manejo de carga, de cajas que estén deterioradas, de políticas de calidad, de políticas de tiempos de entrega, de manejo de inventarios, de rotación de inventarios, etc. Puse todo esto para que tengan ustedes una dimensión grande de todo lo que en el centro de distribución debemos manejar. Otro parámetro importantísimo es el manejo del documento de matriz de riesgos. Esto casi no se contempla y es fundamental que yo sepa qué puede llegar a ocurrir para que yo no logre cumplirle al cliente. Esa es la pregunta vital. ¿Qué me puede llegar a pasar en el proceso para que yo no le cumpla al cliente? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que no tenga yo stock disponible para poderle entregar al cliente, ¿verdad? O que la mercancía esté vencida y se la entregue al cliente vencida. O que de pronto mi flota no tiene mantenimiento, el vehículo se varó y pues no pude enviar otro vehículo para reemplazarlo o para tener esa contingencia. Bueno, pueden pasar muchas cosas y yo tengo que dejar eso previamente concebido y saber la contingencia que voy a adoptar para que yo pueda satisfacer al cliente y obviamente problemas se van a presentar, pero tengo que saber cuáles son, es decir, tengo que identificarlos y tengo que saber que tengo que tener ese plan B siempre para eso. ¿Bien? Disponer de planta eléctrica. Se me puede ir la luz. Y si yo tengo medicamentos de cadena de frío, o tengo carne, o tengo productos alimenticios, ¿qué va a pasar? Tengo que tener una planta eléctrica para esa contingencia de fallas eléctricas. Disponer de detectores de humos. Importantísimo. La mercancía yo no le puedo poner, digamos, agua, que cuando hay humo de una vez me salgan los aspersores. Yo tengo que saber que un sistema que de acuerdo a la mercancía y algún evento que se me presente, cómo lo voy a abordar. Tengo que hacer todo eso, tengo que hacer simulacros, entre otros. Veamos entonces acá unos ejemplos de maquetas. El que vimos inicialmente en el video, vimos cómo funcionaba. Vemos entonces acá, esta es una maqueta en donde la empresa tiene aparte la carga y la descarga. La vemos aparte, pero eso es una empresa grande. Por tamaño lo pudieron hacer, digamos, por espacio. Hay empresas que no cuentan con esta opción, pero entonces acá vemos diferentes opciones como lo manejan. Tenemos acá entonces otra opción también, ¿ven? Dependiendo también obviamente el tipo de producto. Y si es pequeña, mediana empresa o gran empresa, pues también vemos el tipo de camiones, porque no es lo mismo llenar un vehículo como este a un vehículo como este. Estas son maquetas que encontré en internet, realmente ustedes en YouTube van a ver muchos videos ya que han cargado, obviamente no van a cargar un video que ya está cargado porque esta actividad se deberá hacer, no se va a tomar de internet. Estos son maquetas que han hecho aprendices, ponen los carritos de los niños, con cartulina, con foamy, de pronto ponen camioncitos de los niños, con legos hacen las estanterías, de pronto con plastilina también se pueden apoyar. En la guía dice que se puede hacer también con material reciclaje. Lo pueden hacer con el material que dispongan en casa, no importa si no hay reciclaje, digamos si no cuentan con él, si cuentan mejor, pueden coger las cajitas de la gelatina o palitos o plásticos para poder hacer de pronto esta actividad que no tengan ustedes que incurrir en costos. Bien, las señales las pueden hacer ustedes de pronto con cartulina o las pueden pintar, ¿sí? Con tiza o con lapicero.
De modo tal que yo lo vea y tenga, y a mí me quede claro que usted tiene el concepto muy arraigado en conocimiento para que, digamos, usted también tenga otro tipo de aprendizaje que es aprendizaje jugando. Este es para las personas, digamos, una opción. También ustedes cuentan con fichas Lego. No estoy diciendo que las adquieran, solamente que si las tienen pueden hacer uso de esas fichas. Digamos, me gustó esto porque pueden ustedes hacer ese proceso bonito de un centro de distribución. Es más, hasta para poderlo diseñar en la realidad o para empezar a mirar cómo opera, pueden hacer esa simulación. Y quitan, ponen, organizan, esto no nos va a funcionar de esta manera, organicémoslo de tal otra. Entonces, esto es realmente lo que uno debería hacer. Como uno dice, eche a pique y aprende, no. Acá realmente lo que hacemos es hacer una planeación y no lo hacemos de manera correctiva. Entonces, ahora sí empecemos a explicar las evidencias. La primera evidencia, dime. Profe, una pregunta, es que Señor. hay una compañera que pregunta por el chat y me parece interesante. ¿No se puede hacer en una presentación de PowerPoint? Es la actividad grupal. Si la hacen en PowerPoint me pegan una imagen de internet y eso es lo que no quiero. ¿Ya ven? Y se va a hacer un video. Entonces, espérame un minutico, explicamos la evidencia y ya miramos lo otro, ¿vale? Entonces, la evidencia 5 se llama centro de distribución. Esta evidencia y la 6, que se llama presentación logística para la distribución de un producto, son evidencias que pueden hacer ambas de manera grupal. Ambas las pueden hacer grupales o las pueden hacer individuales. Es decisión de cada aprendiz cómo lo va a manejar. Teniendo en cuenta esos parámetros, entonces iniciamos con la explicación. En la sesión anterior se explicó la evidencia 1, ensayo, y la evidencia 2, actividad interactiva. Ahora vamos a explicar la evidencia 5, centro de distribución, y la 6, presentación logística para la distribución de un producto. En la siguiente sesión, de hoy en 8, vamos a explicar el foro proceso logístico colombiano y vamos a hacer seguimiento a las entregas de los aprendices, como siempre lo hemos hecho, un día antes del cierre de la actividad de aprendizaje 2, que es el 28 de junio. ¿Bien? Ok, entonces, estas evidencias, ¿dónde se encuentran? En la actividad de aprendizaje 2, acá tenemos la guía de aprendizaje 2, que hablamos también en la sesión anterior, que tenemos en formato PDF o multimedia. Tenemos el material de identificación de redes de transporte, que ese material también debemos, digamos, conocerlo para poder hacer estas evidencias. Les incorporé material adicional. Si ustedes vieron este fin de semana, yo les cargué más videos y les cargué la norma de señalización o señalética, que es la 1461 del 87, para que tengan ustedes también esta información. Y en la evidencia también les van a preguntar cuáles son las características de los clientes. Entonces también les incorporé un material para que conozcan qué tipo de características se definen para los clientes. El video que vimos hoy también está acá, el de Colgate-Palmolive. Tenemos el de Unilever, el de Walmart y el de FedEx. Y les adicioné, entonces, para cuando ingresen a material complementario, tienen 2 hojitas. ¿Alcanzan a ver aquí uno de 2? Sí, señora. Sí. Ok, entonces van a tener que darle la flechita hacia la derecha para ver el material 2, que es este que ven aquí en la parte inferior. Entonces vamos a ver 2 materiales que les incorporé. Trámites para exportar bienes, que es un documento de ProColombia, y un documento que se llama envases y embalajes para exportación, que es para la evidencia 6. Bien, entonces ya tienen ustedes más información para que no me queden cojitos, pero también tienen que investigar. Entonces empecemos con la actividad de centro de distribución. Esta evidencia la encuentran en actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, centro de distribución. Aquí van a descargar la explicación exhaustiva de esa evidencia dando clic aquí en este enlace, y el instrumento de cómo nos van a evaluar esta evidencia del instructor está en este enlace. ¿Cómo la vamos a enviar? Desde el link ver evidencia y se adjuntaría. ¿Qué es lo que nos dice la guía en la página 11? ¿Aló? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta?
Sí, profe, qué pena molestarla, profe, y si decidiéramos hacerla en grupo, ¿cómo sería lo ideal como para hacerla en grupo, profe? O sea, Ya, no... espérame, la empiezo a explicar, porque no la Vale. explicaba. Bueno, vale, gracias. Ok, cuando terminemos ya hablamos del tema. Ok, perfecto. Entonces dice que esta evidencia, centro de distribución, evidencia 5, consta de 3 partes. 3 partes. Primera, segunda y 3 partes. Empecemos con la explicación de la primera parte. Entonces dice que vamos a hacer la planeación y construcción de una maqueta del centro de distribución. No hay necesidad de que sea, la maqueta no hay necesidad de que sea con las paredes hacia arriba, puede hacerla con plastilina a un mismo nivel, digámoslo así, sencilla, pero que se vea que ustedes la trabajaron, no que sea una foto pegada a internet, porque el objetivo no es que usted copie y pegue, sino que usted se siente o con su grupo se sienten y diseñen de acuerdo a una necesidad de un cliente, de acuerdo a un producto, que realmente hagan esa labor, ¿sí? Y empiecen a indagar y empiecen a interactuar entre sí, uno dice una cosa, el otro tiene otro criterio y lleguen a un consenso, porque eso es lo que realmente en la empresa se va a hacer. Vamos a tener un grupo interdisciplinario donde cada experto va a dar un punto de vista y tenemos que llegar a un consenso. Ustedes son la empresa en este momento y van a tomar decisiones importantes para la empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa primera parte? Vamos a hacer, entonces, vamos a responder a estas preguntas. Entonces, para esta primera parte voy a responder a la pregunta de ¿qué productos se van a almacenar y a distribuir en ese centro de distribución? Primero tengo que saber eso. Yo no puedo hacer un centro de distribución sin saber qué es lo que voy a almacenar ahí. Y de acuerdo a esto, entonces, voy a tener presente variables para distribuir esos espacios. La dimensión del producto, las características, la preservación, conservación y demás. Ok. Este segundo punto, para esta primera parte, dice, debo definir la ubicación geográfica del centro de distribución. Para esto tenga en cuenta todos los requerimientos para su ubicación. Ya les comenté en otra, hoy les expliqué esto. Entonces, lo que vamos a hacer es qué criterios ustedes van a definir para ubicar geográficamente este centro de distribución que van a diseñar. Recuerde que existen varios proveedores y diversas maneras de recibir y de despachar el producto. ¿Bien? Tercera pregunta. ¿Cuáles serán las características del centro de distribución y de su infraestructura? ¿Cuáles son esas características? Es un centro de distribución que va a contar con, va a ser prefabricado, va a tener tanta dimensión, digamos que va a tener unas especificidades particulares. Eso es lo que, ¿qué caracteriza ese centro de distribución de otro? ¿Qué novedad le va a incorporar? Elija el o los canales de distribución. Canales de distribución, minoristas, mayoristas, directos. ¿Recuerdan que lo vimos la clase pasada? Bueno, esto ya se explicó. Recuerde que es importante asegurar que su producto llegue al consumidor final. Entonces, de acuerdo a mi canal de distribución, también tengo que tener en cuenta para hacer ese diseño de esa maqueta o de ese centro de distribución. El último punto de esta primera parte dice, tenga presente que para la elaboración de esta maqueta puede hacer uso de materiales reciclables, pero como lo comenté anteriormente, si no tenemos reciclables, con lo que haya en la casa, los carritos de los niños, del primo, los que tengo, lo que yo tenga en casa, lo del PCR, bueno, ustedes revisan a ver qué tienen, porque no quiero que salgan, o de lo que ustedes usan en cajitas para digamos, su despensa, ¿qué pueden ustedes hacer uso para poder hacer este tipo de... ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Profe, ¿se podría un plano para la elaboración de ese trabajo? Pero debe tomarse la foto de la persona con el plano. Digamos, cuando se vaya a sustentar en el videoclip, se debe ver la foto de la cara del aprendiz. Y ya les voy a decir porque ustedes tienen un criterio para poder hacer ese videoclip. O sea, lo que quiero es que no me den cosas copiadas. Entonces, ya tranquilos que les voy a decir hasta el texto que van a decir en ese videoclip. ¿Bien? Entonces, ya vamos en esta primera parte. Esta primera parte tiene esta parte componente donde deben responder a estas cosas y ya les voy a decir cómo lo van a hacer. Segunda parte de esta evidencia dice que una vez realizada la maqueta, entonces van a hacer un afiche. Y este afiche puede hacerlo en una hoja, en un papel bond, o pueden hacerlo en un papel cartulina, ¿sí? O varias hojas pegadas con cinta atrás y forman 6 hojas pegadas, ¿sí? Si no tienen más recursos.
en donde qué es lo que van a designar allí. Dice, escoja un producto de su preferencia para ser distribuido, es decir, de los productos que ustedes escogieron distribuir en ese centro de distribución, tome solo uno de ellos. Ahora bien, defina las características de ese consumidor final. Yo tengo que saber a quién es que le voy a vender ese producto. ¿Qué características tiene ese consumidor o ese cliente final? ¿Y cómo cree que va a adquirir ese producto? Entonces, ahí van esos canales de distribución. Entonces, eso es lo que yo debo relacionar en ese afiche. ¿Qué más debo relacionar en ese afiche? Consulte todas las características inherentes del producto, como qué características, como cuánto pesa, qué tamaño o dimensión tiene, qué empaque debe tener, cuál será su embalaje, cómo se debe manipular, si por ejemplo si es un medicamento o si es un producto perecedero, cómo se debe manipular, qué cuidados o restricciones debe tener ese producto para almacenarlo, si es vidrio, por ejemplo, ¿bien? O si es cortopunzante, todo esto debo conocerlo. Otro punto, ubique información sobre las empresas que fabrican productos similares o iguales y su lugar de origen. Yo tengo que identificar esa empresa o esas empresas competidoras. Para esto va a hacer usted un cuadro comparativo para que facilite la disposición de esta información. Entonces usted puede poner la empresa suya o puede poner solamente las empresas que usted vio competidoras y cuáles son esos productos que tiene similar. Entonces yo, por ejemplo, vendo digamos, el detergente X, biocarbonato, ¿sí? O bicarbonato, Oxy. Entonces el otro tiene Ariel, el otro tiene el DD1. Entonces es el mismo producto, son similares, ¿verdad? Porque cumplen la misma función. Y yo debo hacer ese cuadro comparativo. Y debo saber qué tan cercanos a mí estarían esos competidores. Ok, pero solamente para el producto que estamos hablando. Si escogí aquí el FAB, pues tendría que hacerlo todo con ese producto. Siguiente pregunta. Consulte sobre las regulaciones que tienen o que existen vigentes para el transporte de ese producto. Los requisitos para la importación, requisitos para poderlo exportar y los formularios que se deben diligenciar. Ya les voy a indicar información de documentos porque ya la tengo en otra diapositiva. Y aplique esta regulación en el producto seleccionado. Entonces, por ejemplo, para medicamentos de cadena de frío hay una regulación, consúltenla. Si es un medicamento, si es, por ejemplo, una pieza quirúrgica, por ejemplo, pues es cadena de frío y debo tener unas condiciones también de productos si son cortopunzantes, como lo que es punzante como tal, agujas, lancetas y demás. O si es de cadena de frío, por ejemplo, de alimentos, pues también tiene que tener unas condiciones, el personal debe tener unas condiciones que debe cumplir, entre otros aspectos. Cuando yo ya he hecho la primera parte y la segunda parte de esta evidencia centro de distribución, lo que voy a hacer es la sustentación de estos dos componentes de mi evidencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un videoclip, que máximo deberá durar 10 minutos, máximo, y tampoco mínimo 2 minutos, porque si no es hola y chao. Ahorita tienen ustedes unas preguntas que deben relacionar en ese videoclip, ya les voy a indicar. En donde va a exponer esa maqueta y ese afiche. Ustedes pueden hacer esa exposición, digamos, hay personas que yo traté de que estuvieran, digamos, cercanas, ya están saliendo 3 veces por semana, de acuerdo al gobierno, entonces ustedes pueden organizarse. Y si ven que están muy distantes, entonces lo tendrían que hacer por una sesión en Google Meet. Si necesitan apoyo, me dicen, y que se vean las caritas de todas las personas que hicieron parte. Profe, se le cayó Profe, la... no le escucha. Se fue el audio. El audio. No, me cayó la señal, esperemos un momentico, por favor.
Qué pena, aprendices, ¿me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, ahora sí la escuchamos. Señora. ¿Me confirman? Sí, señora. Ya la vemos. ¿Hasta qué parte me escucharon? Profe, usted yo va a explicar el punto número 3 de la maqueta. Iba a iniciar con esta explicación. Sí, señora. ¿Sí? Ok, entonces, en ese video, entonces decimos, bueno, y ahora vamos a explicar el afiche. El afiche, entonces, para el afiche escogimos el producto 1, que es el FAB, que es Oxy. Nuestro producto FAB tiene las siguientes características. Vamos a destinarlo para los estratos 1 y 2 de la región de San Agustín, ubicada en el puerto, bueno, digamos, ubicada en el departamento del Huila, por ejemplo, ¿sí? Describa los aspectos relacionados con el peso. Nuestro producto tiene un peso de tantos gramos, unas dimensiones de tanto por tanto, el embalaje que se debe designar o que tenemos para él es tal, ¿sí? Es una bolsa, es una caja. El cuidado que se le debe tener para este producto, para poderlo transportar, es una humedad relativa de tanto, una temperatura de tanto, la manipulación se deberá hacer de tal manera, tiene polvo químico seco, el personal debe usar tapabocas, o por ejemplo, si es pesado, entonces botas de seguridad con punta de acero, el camión donde se va a transportar tiene que tener unas condiciones de cadena de frío, etcétera, etcétera, de acuerdo al producto. ¿Bien? Empresas competidoras. Al analizar y investigamos y tenemos alrededor de tantos metros, la empresa Ariel, que se encarga de también suministrar un producto similar al nuestro. También tenemos otra empresa que es de uno, donde tiene sus marcas propias, que también cuenta con este tipo de productos similares. Bien. También tenemos entonces, investigamos y tenemos normatividad vigente que nos aplica para poder hacer el manejo de este tipo de producto. Entonces tenemos el decreto tal, la resolución tal, la ley tal, que es normatividad legal vigente. Bien, que debemos dar cumplimiento para poder dar manejo adecuado o manipulación adecuada a nuestro producto seleccionado. Eso es lo que debemos hacer. Ya sabemos qué preguntas vamos a responder para el proceso de esa sustentación con ese videoclip. Entonces, una vez ¿cómo es que vamos a hacer la sustentación? Se preguntarán ustedes. Yo tengo una persona que vive digamos, en Pitalito, Huila, mi compañero otro vive en Bogotá, el otro vive en Santander. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer una sesión en Meet, como la estoy haciendo en este momento, que va a ser grabada. En esa sesión en Meet, usted va a hacer esa sustentación con sus compañeros. Ustedes van a delegar quién va a decir qué preguntas va a responder el uno. Sigue Juan, entonces va a hacer la respuesta a las otras, ¿bien? Usted va a sustentar las dos primeras, o la última y la antepenúltima yo. Ustedes designan cómo lo van a hacer, ¿bien? Y en qué momento ingresa el uno y el otro para hacer la sustentación. Ahora vamos a explicar el afiche, entonces, ¿quién va a ser el que va a responder esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta? No es que digan las preguntas, es para que usted haga su texto en ese videoclip, van sabiendo cómo es que van a ir respondiendo una a una las preguntas. Recuerden muy bien que al inicio de ese videoclip deben decir, buenas tardes, mi nombre es Juan Pérez, y el equipo el cual desarrollamos esta evidencia está conformado por Camila Merchán, Juan Pérez, Rigoberto no sé qué, hacemos parte de la ficha número 2104783 de la tecnología de gestión logística y vamos a iniciar con la explicación de nuestra maqueta. ¡Pam! Responden a las preguntas. Ahora, explicamos nuestro afiche. Nuestro afiche se hizo para el producto tal y empiezan respondiendo las 4 preguntas. Para finalizar, esta evidencia nos permitió conocer XYZ y terminó el video. Ese video
lo van a subir en YouTube o me lo pueden compartir el enlace en Drive. Entonces hay esas dos opciones. Lo suben en YouTube ustedes o me comparten el enlace en una carpeta que creen en su Drive de Micena. Bien, yo les voy a compartir un video de cómo crear sesiones en Google Meet para que puedan ustedes hacer esa sesión en Google Meet y la graben, como lo estoy haciendo en la explicación. Bien, hasta aquí tenemos preguntas, estimados aprendices. No, señora. No, señora. No, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Seguros? Última palabra. Profe. Dime, ¿Wilson? Sí, señora. Creo. Ok, perfecto, sí, señor. El tema de la realización de la maqueta, lo que hablamos ahorita, profe, no es posible hacerlo, pues, en un medio digital. O sea, Es que me están copiando muchas cosas y no quiero. Lo único que me pueden hacer digital es el afiche. Porque es que yo pienso, profe, que si se hace en un PowerPoint con animación, pues eso no va a ser copiado, nos va a llevar tiempo también y creo que vamos a economizar, pues, dinero que más de uno ahorita no tiene. Si es así como tú lo planteas, sí, pero si es una foto, no. Quiero evitar en lo posible la copia. Quiero que lo hagan, que se tomen el tiempo de hacer esa maqueta para que ustedes aprendan, no que se tome la ley del menor esfuerzo. Si ustedes me garantizan eso, bienvenido sea. ¿Les parece? Sí, por mí perfecto, porque hay muchos estudiantes que no tenemos la forma de comprar los materiales para hacer la maqueta. Sí, entonces, si les parece de esa manera, lo manejaríamos así. Y sí o sí, las fotos de ustedes deben verse en esa grabación. No es que sea audio, debe verse las foticos de todos. Quiero saber quiénes están exponiendo, quiero conocerlos también, porque muy poquitas veces los he visto, entonces quiero verlos. ¿Bien? Listo, perfecto. Ok, entonces tenemos esas preguntas que les definí acá. Estas preguntas, me tomé el trabajo de hacer esos criterios que vamos a ver ahora en preguntas. Pasé esos criterios a preguntas para que den cumplimiento a la rúbrica de evaluación de esta evidencia. Estos son los criterios sobre los cuales se va a evaluar la evidencia, pero los van ustedes a ir cumpliendo en la medida que dan cumplimiento a la respuesta a esas preguntas. ¿Bien? Hasta aquí finalizamos la explicación de la evidencia 5 y nos vamos con la explicación de la evidencia 6, que se llama presentación logística para la distribución de un producto, de la actividad de aprendizaje 2. Entonces, como ustedes saben, ingresan ustedes, ven la evidencia 6 que está disponible, llamada Salud. presentación de la... Señor. Y con Alejandro. Alejandro. Sí, Lina, era como para Señor. llegar como la conclusión pues de la evidencia 5. Sí. O sea que quedamos que es posible hacerlo entonces en PowerPoint, tanto la maqueta, hacerlo dinámico, como también hacer el afiche. Pero no es una foto. No, estamos hablando de lo que dijo el compañero de que sea como dinámico, ¿cierto? Exactamente, tiene que ser dinámico y yo tengo que ver que ustedes realmente se esforzaron por hacerlo. Y ahí sería cuando hacemos la grabación del video, donde estamos montando ese video. Mostrándolo, sí señor, Okay, tienen vale. que ustedes exponerlo. La idea es la exposición y lo van a hacer a través de ese videoclip. Efectivamente, listo. Sí señor, así es, mil gracias a ti por preguntar. Entonces, esta evidencia, como lo vemos, pues nos da, cuando ingresamos a este link, nos da la explicación exhaustiva de esa evidencia y aquí está el instrumento de cómo nos va a calificar el instructor. Entonces, aquí lo que van a hacer es cargar la evidencia de este archivo. Para aclarar de la evidencia 5, ¿cómo es que vamos a cargarlo? Pues cuando ustedes cargan evidencia, no me carguen el video, sino el enlace, ya sea en Drive o en YouTube. Pero todos los integrantes del equipo me lo deberán cargar individualmente para que me quede evidencia para la asignación de la calificación. No es que me lo carga solo el líder, todos deben cargarlo individual, pero la nota es grupal. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, Perfecto. señora. Mil gracias, muy bien. Entonces, en la guía de aprendizaje para la evidencia 6, presentación logística para la distribución de un producto, está en la página 12 y 13. ¿Y qué es lo que dice allí?
Dice que debemos elaborar una presentación en la que se identifique la malla de red de transporte utilizada para el traslado del producto que escogí en la evidencia 5, es decir, hablando del FAB, ¿sí? O el detergente en polvo. Entonces, sobre ese detergente en polvo sigo desarrollando esta evidencia, por eso les dije que esta evidencia también la debían hacer en grupo, si es que la evidencia 5 la van a hacer en grupo, y si es individual, pues esa también tendrían que hacerla individual, porque es continua, ¿bien? Entonces, para esta evidencia, ¿qué debemos hacer? Vamos a realizar una presentación en PowerPoint con el formato institucional SENA, muy poquitos, no, ya bastantes están haciendo la tarea bien, pero aún nos quedan unos cuantos que no están haciendo la presentación en PowerPoint. Les agradezco, por favor, seguir los lineamientos del instructor. ¿Y qué es lo que debemos resolver? Primero dice, definir el lugar de origen. Entonces, ¿dónde me encuentro? Esto lo expliqué en la clase pasada. Si no escucharon, de pronto entonces los invito a que escuchen la grabación. Entonces vamos a definir cuál es el lugar de origen, dónde ubico el centro de distribución. Entonces esto ya lo hicimos en la anterior evidencia. El lugar hacia dónde lo voy a destinar ese producto, dónde lo voy a llevar, si va a ser nacional o hacia otro país, lo voy a exportar. Bien, ¿hacia qué país lo irá a exportar? Luego, entonces, ¿qué me preguntan? Establecer la cantidad de producto que deseo transportar. Yo no puedo exportar 2 cajas porque me sale costoso. Yo tengo que llenar, dependiendo del transporte que escoja, tengo que saber cuántas cajas mínimo me sale para tal pedido, para tal envío más económico y de acuerdo a mi producción, qué tanto me puedo yo meter, digamos, en ese transporte internacional. O nacionalmente, qué parámetros existen y cuánto sería el valor del flete, de acuerdo al transporte que escogí. Bien, entonces estos son parámetros que debo analizar como equipo. Dice tercero, definir los modos y los medios de transporte. Entonces, de acuerdo, estos son relacionados, de acuerdo al modo y medio de transporte, pues yo defino cuál es el más económico y que el cliente esté contento o satisfecho, porque todo va relacionado con él, pero también debo analizar los costos y de acuerdo a los costos analizar cuánto le voy a cobrar a mi cliente, digamos porque todo va implícito en la prestación del servicio. Identificar cómo van a operar los agentes de carga internacional. Entonces, este punto que voy a leer a continuación es de investigación, este punto, que dice, identificar cómo operan los agentes de carga internacional. Debo buscar en internet cómo operan los agentes de carga internacional. ¿Cómo operan los agentes de aduanas a nivel mundial? ¿Cómo operan los transportadores locales y los transportadores mundiales? Porque tengo que conocer todo esto para hacer exportaciones. Los operadores de transporte multimodal, ¿cómo operan? ¿Cómo operan los centros de consolidación de carga? ¿Dónde están? ¿Qué son las plataformas? Y cómo interactúan los embalajes de exportación en cada uno de ellos. Yo les subí material de estudio que les mostré anteriormente, que les va a apoyar en gran parte para la búsqueda de esta información. Pero la información adicional que no esté allí, deberán ustedes hacer investigación. ¿Bien? Ok. Continúo. Para este punto, dice, acá sí debemos dar respuesta. Dice, mencionar qué tipo de agente piensa usted utilizar para mover este producto FAB al lugar que usted decidió, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos agentes de carga que va a usar? ¿Cuáles serán los agentes de aduanas, operadores de carga u otros? Como usted ya analizó, es más, hasta puede cotizar en este punto, ¿cierto? Puede tener una idea de los fletes, de cuál sería la opción ideal para usted de acuerdo al producto, ya pues usted podría tener un desarrollo para este punto. No es obligación la cotización, pero usted ya va haciéndose una idea muy, muy grande de cómo sería el proceso y todo lo que en él se tendría que desarrollar o tramitar. Una vez haya definido esto, va a indicar cuáles son los documentos que debe diligenciar para poder realizar el traslado del producto de acuerdo al modo y medio de transporte también. Ya más adelante les voy a mostrar una tablita con los documentos. Finalmente, entonces, tenemos los últimos 2 puntos que dice que vamos a hacer una gráfica de la red de transporte que considera que usted considera que es adecuada para posicionar este FAB o este producto que usted escogió en un mercado tanto nacional como internacional. Si usted ese producto lo quiere llevar a otro país, pues entonces escribiría qué país va y tendría que conocer cuánto
cuánto costaría o cómo sería el proceso de esa red que usted debe definir para llevar ese producto al lugar de destino que desea llevarlo. ¿Bien? Y finalmente, entonces, la evidencia dice que debemos establecer un método de evaluación para la red de transporte que vamos a implementar. Debemos evaluar esa red de transporte, si es factible o no es factible para la planeación de esa red. ¿Bien? Entonces, miren acá cómo les voy a mostrar. Bueno, entonces, como les dije, este punto es labor investigativa. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar una evidencia que puede ser desarrollada de modo individual, si la quinta la hicimos individual, o de modo grupal, si la quinta la hicimos grupal. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Dice, debemos presentarla, esta evidencia 6, en un formato que ya sea PowerPoint, entrega el formato institucional SENA en PowerPoint, o en Prezi. Muchos de ustedes me entregaron una evidencia en Prezi y les gustó, entonces también les doy la opción para que lo hagan también en Prezi, si les parece más agradable. Responder a los 6 puntos relacionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responder a todos los puntos. Incluir la portada donde relacionan quiénes hicieron parte de esa evidencia, porque ustedes me están entregando evidencias donde no sé quién la hizo. Entonces hay que saber quién la hizo y hay que poner el nombre de las personas y unas conclusiones luego de haber desarrollado esta evidencia. ¿Cómo se va a evaluar? Entonces el criterio de evaluación, ustedes lo descargan, como les mostré anteriormente, y se va a evaluar sobre estos 8 criterios. Entonces los invito a que los revisen, les pueden tomar pantallazo, igual ustedes los tienen en el material. Y estos son los documentos que les dije. Esta tabla que ustedes ven aquí es el resumen de las características de los productos de transporte internacional de carga y a través de definir qué tipo de documentación debe llevarse de acuerdo al transporte, al modo de transporte escogido. Entonces, si es ferroviario, los documentos que se deberá hacer es una carta de porte. Si es, por ejemplo, multimodal, un documento de transporte multimodal. Y acá está toda la documentación que se requiere de acuerdo al tipo al modo de transporte. Bien, esta tabla es obtenida de un material que se llama, un libro que se llama Gestión de la Logística de Distribución Física Internacional, del autor Alberto Ruibal Handacaba. Es un documento, eso es como la Biblia de nosotros, que sugiero que consulten. Este documento obviamente no se suministra porque es un documento por derechos de autor, es un libro. Si lo pueden adquirir o lo tienen ustedes, hay que revisar en la biblioteca SENA. Yo ya solicité que me lo buscaran, pero parece ser que no está. Es una sugerencia, no es que sea una obligación, también para dejarlo claro. Es un libro muy bueno que vale la pena tener. ¿Bien? Ok. Este pantallazo lo tomé en material de estudio de esta actividad de aprendizaje 2 en la página número 7. Entonces, si recordamos, el punto número 6 de la evidencia dice establecer un método de evaluación para la red de transporte que va a implementar. Entonces, ustedes dirán, ¿qué método de evaluación? En la clase anterior les expliqué cómo evaluar esa red de transporte. Entonces, sin embargo, acá les tomé un pantallazo donde en esta página dice que debemos hacer, entonces, esa evaluación a través de qué tipo de mercancía es la que voy a tener que trasladar, dónde está, digamos, la ubicación, lugar, origen y destino, en qué tiempo lo debo hacer y qué costos se van a incurrir, en qué costos se van a incurrir. Bien, entonces, estos son los parámetros que yo debo seguir para poder definir esos criterios o métodos de evaluación para esa red de transporte que voy a diseñar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me confirma, por favor, estimados aprendices? Muchísimas gracias. Otro documento que deberían ustedes guiarse en material complementario es este documento que se llama Casos de Transporte Internacional. Este documento también les permite a ustedes gran orientación para poder hacer esta evidencia. Les cargué en material complementario este documento de ProColombia, que es la entidad que reemplazó a ProExport. Es un documento que nos orienta mucho y nos va a servir durante el proceso que se llama Trámites para exportar bienes.
muy importante y es muy, como ustedes están empezando, es muy fácil para poder asimilar la información. Este es otro documento que les cargué que se llama Envase y Embalaje de Exportación para que revisen. Sin embargo, yo les había cargado un libro también sobre este tema, pero también les adicioné este. Y este es el otro libro que anteriormente les comenté. Adicional les cargo, les sugiero este material como, digamos, como adicional para que tengan ustedes información de consulta. ¿Cuáles son los principales documentos de transporte en el comercio internacional? Yo les voy a compartir esta diapositiva y esta siguiente al grupo de WhatsApp para que les quede fácil picar. Bien, entonces no se afanen. Entonces acá también tenemos agentes de carga internacional en Colombia, por ejemplo, DHL, FedEx, TCC. Acá hay páginas también de otros agentes. Tenemos operadores multimodales de transporte multimodal que obviamente debemos garantizar que tengan su licencia activa, vigente y que operen pues en Colombia, como por ejemplo la empresa Al Día Logística. Acá está la página web, que podemos consultarles a ellos también de acuerdo a nuestro producto. Manual Operadores de Transporte Multimodal, entonces, acá se me fue una S, disculpen, pero entonces acá podemos consultarlo. Y acá hay otro tipo también de fuente que podemos indagar. Centros de consolidación de carga o llamados ITR o transferencias de carga. Es un servicio integral que consta del ingreso del contenedor al puerto, su embalaje, desembalaje y el retiro o entrega del mismo. Están ubicados donde estos centros de consolidación de carga, en los puertos de Cartagena, Buenaventura y Barranquilla. Acá tenemos también unos enlaces para consulta. Y hasta aquí finalizamos la sesión. ¿Tienen inquietudes, estimados aprendices? Profe, una pregunta. Señor. Si en el caso de que el producto no sea de exportación o tiene que ser de exportación, sino que sea a nivel nacional. Sería nacional solamente. Idealmente, sí debemos conocer ya todo lo que es, toda la documentación y tramitología para la exportación, porque posteriormente vamos a hacer esa, digamos, ese es como el primer indicio a lo que vamos a ver posteriormente, y sí deben empezar a conocer a través de un producto cómo es ese trámite que vamos a surtir. Entonces sí sería bueno, porque ya después que hagamos la evidencia como tal de un producto que vamos a hacer la exportación, entonces no hemos hecho ese principio, esa base, no la tenemos, ¿bien? Entonces la recomendación sí es que se haga nacional e internacional. Por eso, o por lo menos internacional. Pero sí, como dice la guía, acá, perdón, como dice la guía, nacional e internacional. Veamos entonces acá. Nacional e internacional. Graficar la malla de la red de transporte que considera adecuada para posicionar el producto escogido en el mercado nacional e internacional. Dice que en ambos, tanto nacional como internacional. Porque después entonces se me van a quedar cojitos para hacer otras evidencias que sí deben tener ya ese bagaje de conocimiento. ¿Me hice entender? Sí, señora, gracias, profe. Ok, perfecto. Bien, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Última palabra. ¿Sí? Última palabra. Bueno, pues yo les voy a comentar entonces. Sé que hay preguntas relacionadas con cómo consultar las evidencias o las calificaciones, ¿verdad? Entonces, les voy a comentar cómo van ustedes a visualizar las calificaciones. Ustedes van a ingresar a... Un momentico que me sacó. ¿Están visualizando la pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, entonces algunas inquietudes de cómo ven las calificaciones. Les voy a indicar cómo lo van a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es consultar, como les había comentado en otra sesión, lo vamos a consultar por búsqueda de resultado de aprendizaje. Entonces, si ustedes tienen su cronograma de la fase de análisis, ustedes observan que esa fase tiene unos resultados de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, esos resultados de aprendizaje son los que me van a orientar en las evidencias que hacen parte de ese resultado de aprendizaje. Entonces, voy a buscar cuánto
¿Cuánto saqué en una evidencia? Por ejemplo, en la evidencia de actividad interactiva. Entonces, esa evidencia está en el resultado de identificar las variables. Entonces, me voy al centro de calificaciones, le doy control F y escribo identificar las variables. Enter, despliego la barra y busco lo que está sombreado en naranja o en amarillo y acá me sale el RAP 32, que se llama identificar las variables. Le voy a oprimir en el más y al oprimir en el más, espero que cargue, me va a desplegar el resultado de esa evidencia, actividad interactiva redes de transporte. Entonces ahí me va a decir cuánto saqué. A ustedes les va a salir solo lo de ustedes, obviamente. Entonces esa es la manera. Si yo voy a buscar, por ejemplo, este resultado, porque para esta actividad de aprendizaje 2 en la que nos encontramos tenemos 4 resultados de aprendizaje, debo buscar los 4 para saber cómo voy en calificaciones, ¿sí? Entonces voy a buscar este de determinar las redes de transporte. Entonces, determinar las redes de transporte, escribo acá, determinar las redes de transporte, solamente máximo esas palabras, porque cuando le agrego muchas, pues no me da un resultado de búsqueda confirmado o adecuado, y veo que es el resultado de aprendizaje 80, le voy a dar clic en el más, y me va a desplegar las evidencias asociadas a ese resultado, en donde vemos las siguientes evidencias. Proceso logístico colombiano, que es el foro, presentación logística para la distribución de un producto y la calificación del ensayo para ese resultado. Entonces, acá podemos ver nuestras evidencias, nuestras calificaciones obtenidas. Que sé que tenían inquietudes, no sé si hasta aquí fui clara en la explicación. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, cuéntanos. Profe, es que dentro de esos puntos estaba mirando lo del foro, que es algo que yo no he respondido. Y yo estuve en la clase pasada, en línea, pero yo no recuerdo que se nos hubiera dicho algo del foro. No, el foro se explica en la sesión siguiente de hoy en 8, porque las evidencias las explicamos de a 2 por sesión, porque son muy largas. Entonces, por eso yo disemino las evidencias por semanas. La semana pasada expliqué 2, hoy expliqué 2, y la que me queda por explicar es el foro, y esa la voy a explicar de hoy en 8. Entonces, sino que hay aprendices que se me adelantaron, entonces no te afanes por eso. Ah, pensé que estaba colgado, profe, gracias. No te afanes por eso. Bien, adicional tenemos inquietudes para finalizar esta sesión, Camila. Una pregunta, es que hay una compañera, Vanessa Rojas, que pregunta que si la maqueta se puede realizar por Sketchnote. No conozco esa herramienta, sería que ella nos comentara en qué consiste para poderle dar orientación. Si es una herramienta de diseño, sí, no hay problema, está bien. Si tú la manejas, estaría bien, no hay problema, Vanessa. ¿Bien? Perfecto, creo que esa evidencia estaría esa respuesta estaría lista. ¿Preguntas adicionales para finalizar entonces, estimados aprendices? No, señora. Ok, perfecto. Bueno, estimados aprendices, me alegró haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero que hayan aclarado inquietudes y que los temas que se trataron el día de hoy hayan sido de total claridad para ustedes. Les agradezco por el tiempo y disposición del día de hoy y nos vemos el próximo martes para la sesión número 6 para la explicación del foro y seguimiento a las evidencias enviadas hasta la fecha, porque la otra sesión ya estaríamos a una semana del cierre de las actividades de aprendizaje número 2. ¿Bien? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche y nos vemos de hoy en 8. Mil gracias. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Feliz noche, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, feliz noche, bendiciones.